Nuestra última clase de este año corresponde al tema química orgánica, que es un tema muy bonito, muy extenso, pero que nos ayuda a entender por qué a veces incluso los alimentos se descomponen tan rápido, por qué tenemos que estar congelando, por qué tenemos que utilizar en algunos casos enzimas, o escuchamos en el curso de biología que ciertos procesos utilizan enzimas o catalizadores. Todo lo que hayas escuchado por ahí de reacciones químicas dentro de biología está en el campo de la química orgánica. Es por eso que para empezar necesito que ustedes me busquen la fórmula primero del alcohol etílico o etanol y la escriban, ¿ya? Me la ponen en el chat o si no activan su audio y me lo dicen. Voy a mencionar a tres. Primero el alcohol etílico o etanol. A ver, ¿quién es el que me pone la fórmula? Alcohol etílico o etanol. Búsquenlo. Alcohol etílico o etanol. ¿Quién busca la fórmula? Mauricio, Xiomara, Del Piero. ¿Quién encontró? Hola. Fórmula del alcohol etílico o etanol. ¿Nadie? ¿No lo encuentran? Por aquí vamos a ponerla, ¿ya? Ahí. Aquí la voy a poner. Este es el alcohol etílico o etanol. Vamos a poner aquí. Este es el alcohol etílico. Fórmula del metano, ¿se acuerdan? Porque esa sí la hemos mencionado muchas veces. Metano, conocido como el gas natural. A ver, ¿cuál es la fórmula del metano? Hola, metano. ¿Me puedes decir la fórmula del metano, Mauricio? Del Piero, fórmula del metano. Xiomara, fórmula del metano. ¿Nada? Y por último, el otro gas que también utilizamos, conectado a la cocina, propano. Todos conocemos o hemos escuchado hablar del alcohol etílico. En nuestras casas a veces utilizamos el gas natural y otros todavía tienen embotellado ese gas propano y conectado a la cocina. En estos tres compuestos, que son parte de nuestra vida diaria, nosotros resaltamos la base que es el carbono. Mira, sí o sí está el carbono, aquí también está el carbono y aquí también está el carbono. Justamente de eso se encarga la química orgánica. Estos compuestos tienen como base al carbono y por eso es que pertenecen al campo de la famosa química llamada orgánica. Hablar de química orgánica es hablar de compuestos que se encuentran en diversos lugares.
hasta dentro de un organismo vivo, por algo se llama química orgánica. Pero en la actualidad no solamente están dentro de un organismo vivo, sino que el hombre también los sintetiza. ¿Quiénes son ejemplos de compuestos orgánicos estudiados por la química orgánica? Tenemos por ahí los famosos ácidos nucleicos, tenemos las proteínas, tenemos la glucosa, almidón, caucho, combustibles como el butano, propano. Entonces, hablar de química orgánica es muy extenso. Lo tenemos en distintos campos y lo tenemos incluso en nuestra vida diaria. Sin embargo, vamos a decir que la química orgánica tiene como base al carbono. ¿Viste que aquí señalé en todos al carbono? Entonces vamos a decir, la química orgánica es una parte de la química que tiene como base al carbono. Estudia los compuestos que presentan carbono. ¿Todos los que tengan carbono, profesora? No. Vamos a tener ahorita algunos casos especiales. Algunos casos que no cumplen ciertas características y por eso es que no van a ser estudiados por la química orgánica. Casos que incluso tú los conoces, como el gas que eliminamos al momento de respirar, el dióxido de carbono. A pesar de que es dióxido de carbono, no pertenece al campo de estudio de la química orgánica, ¿no? Entonces, la química orgánica de manera general estudia los compuestos que tienen carbono, pero no siempre estuvo presente. La química orgánica aparece gracias a un acontecimiento. Antes se pensaba, mira Berzelius, pensaba de que lo que está dentro de un ser vivo, que los compuestos orgánicos, solamente pueden venir de un ser vivo. Para él no era posible sintetizar algo que un ser vivo lo produce. En un laboratorio no. Hasta que el alumno, como siempre el alumno supera al maestro, su alumno sintetiza urea. Y todos sabemos que la urea, saben que la urea es sintetizado por los riñones, ¿no? Cuando se filtra la sangre, ahí se produce urea. Entonces le escribe una carta a su maestro diciendo: acabo de sintetizar urea sin necesidad de tener un riñón. Entonces, a partir recién de 1828, recién podemos decir que por primera vez se va a estudiar la química orgánica o se va a separar a la química orgánica como una rama. Recién ahí se dan cuenta de que sí se puede sintetizar compuestos orgánicos, que no solamente los seres vivos lo pueden sintetizar, sino que también se puede hacer en un laboratorio. Entonces, a partir de esta historia, recién aparece la química orgánica. Y vamos a estudiar a los compuestos que presentan carbono, pero no todos, porque tú vas a encontrar por ahí algunos compuestos donde vas a ver la C de carbono y te vas a emocionar y vas a decir: ¡ah! Es de química orgánica, pero no es así. ¿Cuáles son los casos que no cumplirían? Vamos a poner por aquí en nuestra lista. Aquí vamos a ponerla abajo. Ya sabes que la base es el carbono, pero cuidado te encuentres con ellos. Excepto el monóxido de carbono, conocido como el gas de la muerte dulce, que se genere una mala combustión o combustión incompleta. El dióxido de carbono, este gas muy popular en los últimos tiempos, gas del calentamiento global. Aquellos compuestos o fórmulas donde veas este ion, vas a ver parte de tu fórmula al ion carbonato o de repente veas por ahí a este grupito, el ion bicarbonato. No son los únicos, son los principales. También tenemos en la historia, hace rato cuando te presenté la historia, el cianato. El cianato es inorgánico, mira, tiene carbono y no es orgánico. Al contrario, en la historia de la urea fue el primer compuesto que se sintetizó, la urea, gracias al cianato de amonio. Entonces, los principales
que no deberías considerar a pesar de que tiene carbono, el monóxido, dióxido y todos los que tengan el CO3. ¿Ya? ¿Qué pasó con ellos? Porque ellos, a pesar de tener carbono, no forman parte de la química orgánica. No van a cumplir ciertas características, como por ejemplo el tipo de enlace. Cuando hablamos de los iones carbonato, bicarbonato, ellos realizan el enlace iónico. Y lo típico de química orgánica es el enlace covalente. Es por eso que vamos a ver por aquí algunas características. Sí, seguro te acuerdas que en el colegio te hablaban del CHOM. Decían CHOM, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Lo que pasa es que los compuestos orgánicos tienen como base a estos elementos. Estos elementos son los principales. A veces cuando estamos estudiando biología, nos dice incluso el profesor o profesora de biología, hay otros elementos que también forman parte, pero en menos cantidad. Y ellos hablan del CHOMS, porque dicen el fósforo y el azufre, ¿no? Pero los principales, o el... Hola Diego, ¿se activó tu audio? Pero los principales van a ser el CHOM. También vamos a decir que otra de las características es el tipo de enlace. La mayoría de compuestos orgánicos va a utilizar el enlace llamado covalente. Y es por eso que te decía, si tú encuentras alguno de esos casos o encuentras por ahí un tipo de enlace iónico, ya no va a ser estudiado por la química orgánica. Vamos a decir que la mayoría, no todos, van a ser insolubles en agua. La mayoría, como por ejemplo el petróleo, la gasolina. No todos, porque si hablamos del alcohol etílico, este sí se mezcla con el agua. Incluso nosotros cuando comprábamos una botella de alcohol de 96, sabíamos que le quitabas la tercera parte, le agregabas agua para diluirlo, ¿no? Porque el MINSA decía que lo recomendable era usar un alcohol de 70 grados. Entonces, la mayoría de compuestos orgánicos van a ser insolubles en agua. Pero cuidado con los alcoholes o con los ácidos carboxílicos. Ellos a temperaturas bajas, algunos incluso a temperatura ambiente, se pueden descomponer. Y es por eso que también decimos que su temperatura de fusión, de cambio de fase, de sólido a líquido o de ebullición, de líquido a gaseoso, va a ser baja. Al decir que se malogran, que se descomponen, decimos son termolábiles. Y algunos incluso van a ser volátiles. No puedes dejar la acetona o el quitaesmalte de uñas destapado porque sabes que rápidamente se evapora, ¿cierto? Vemos ahí que la botellita del alcohol medicinal tiene una llamita, una flama, que te indica que si estás cerca al fuego, esto arde muy rápido. Otros son utilizados como combustible, lo que te dije en el inicio, fórmula del metano, del propano, ¿no? Y utilizamos los famosos catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Sí, seguro lo has visto. El dibujito típico para reconocer algunos catalizadores es este que parece Pac-Man. Los catalizadores van a ser proteínas especializadas que van a ayudar, bueno, las orgánicas van a ayudar a degradar. Como sus reacciones van a ser lentas, vamos a utilizar sustancias o quizá proteínas que ayuden a degradar más rápido, a reaccionar más rápido. Y cuidado que en química orgánica a veces encontramos una fórmula, buscamos en internet, por eso es que en el inicio les dije, me ayudan con la fórmula del alcohol etílico, pero ninguno me ayudó, nadie me mandó la fórmula. Cuando buscas en internet, a veces encuentras una fórmula que coincide para más de una sustancia. Por ejemplo, si tú digitas quizá esta fórmula en internet, te aparece en una página diciendo que es el etanol o alcohol etílico, y sigues buscando, investigando, y te aparece en otra página que es un éter. Y tú vas a decir, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Química orgánica presenta isómeros.
Significa que con una sola cantidad podemos encontrar varias sustancias. Eso pasa incluso con la glucosa. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la fórmula de la glucosa? A ver, ¿quién me dice? Xiomara, Diego, Mauricio, Del Piero. Ya somos más ya. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? A ver, escríbanla. Fórmula de la glucosa. ¿Se acuerdan? Búsquenla. Nada. C6H12O6, ¿ya? A veces buscamos la fórmula de la fructuosa, que es otra azúcar, y vamos a encontrar lo mismo, C6H12O6. A eso se le llama isomería, cuando encuentras la misma fórmula para más de un compuesto, ¿sí? Entonces, como sé que están atentos, vamos a pasar a algunas preguntas. Antes de ver el carbono, me voy a adelantar aquí. Voy a adelantar una pregunta. ¿Dónde está? Esta. ¿Quién me dice cuál es la alternativa correcta? Lean el pequeño texto y busquen la respuesta y van colocando, ¿ya? Ahora sí voy a llamar. Como son poquitos, voy a pedir que me ayuden con su clave. ¿Quién pone su clave? Gracias, Del Piero. Del Piero dice la B. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Alguien activó su audio para decirme la clave? ¿Quién fue? ¿Mauricio o Diego? Ya empezamos. La química orgánica o química del carbono es la rama de la química que estudia una numerosa clase de moléculas, las cuales contienen carbono, formando enlaces covalentes de carbono-carbono o carbono e hidrógeno, también conocidos como compuestos orgánicos. La pregunta dice, señala qué compuesto no es orgánico. Si ya te está diciendo que la química orgánica es la química del carbono, se supone que tu compuesto orgánico debe tener carbono. Pero nosotros teníamos un grupito. Ya sabemos que la base es el carbono, pero lastimosamente todas las claves aquí tienen carbono. Entonces seguro tengo que buscar o recordar en mis excepciones, excepto, y para que se vuelva fácil pusimos los principales, CO, CO2 y los compuestos que tengan el CO3. Ellos, a pesar de que tienen carbono, no van a ser estudiados por la química orgánica. ¿Dónde ves uno de ellos? ¿Cuál es la respuesta? La A es el metano, no creo que sea. La B es el alcohol etílico. Si es orgánico, la A también. La letra C es un aldehído popular que se encuentra en el formol. La letra E
Es un éter. Pero la letra D, mira lo que tiene. Mira este grupito. ¿Ves el CO3? Ese grupito, que en conjunto se llamaría el ácido carbónico. A este de aquí no es, porque te está diciendo no es, y la respuesta es la D. Entonces, no porque aparezca el carbono, yo voy a decir ya es orgánico. Ya. No. La base es el carbono, pero como está basado en una teoría, vamos a encontrar algunos casos que no cumplen con ciertas características que hemos mencionado de los compuestos orgánicos. ¿Se entendió? Ahora pasemos a hablar del carbono, ¿ya? Del carbono. Por favor, a ver quién me dice, ¿cuál es el número atómico del carbono? ¿En qué lugar de la tabla periódica está el carbono? Lugar 3, lugar 5, lugar 6, lugar 8, lugar 12. A ver, busquen en su tabla periódica. Diego, ¿tienes tabla? ¿Me dices en qué lugar de tu tabla se encuentra el carbono? ¿Cuál es el número atómico? ¿Nada? ¿No encontraron el carbono? El carbono debe estar en el lugar 6 de tu tabla periódica. Si vas contando, está en el inicio de la tabla. Muy bien, Del Piero, gracias. ¿Está en el lado de los metales o de los no metales? A ver, antes de poner algunas propiedades. En nuestra tabla periódica había una escalerita. Y un lado lo llamábamos metales y otro lado lo llamábamos no metales. ¿El carbono está en el lado de los metales o de los no metales? Muy bien, creo que solo estoy con Del Piero. A ver, ¿dónde está Xiomara, Mauricio, Diego? Están preparando la chocolatada de fin de año. El carbono es un no metal que se encuentra en la posición 6 de la tabla, porque su número atómico es 6, y lo podemos encontrar incluso en la punta del lápiz. ¿Cómo se le llama a esa forma del carbono que decimos que está en la punta del lápiz? A ver, ¿quién se acuerda? El carbono presenta alotropía. Lo puedes encontrar en la punta de tu lápiz en forma de... ¿Cómo se le llama ese carbono? Grafito. O lo puedes encontrar como la sustancia más dura, que tiene un brillo espectacular. Diamante. Lo encuentras en forma de diamante o lo encuentras en forma de grafito. Eso te va a venir en tu evaluación final. Pero el carbono también tiene, en su última capa o en su último nivel, vamos a encontrar que el carbono presenta un total de 4 electrones de valencia. Como tiene 4 electrones, entonces va a formar 4 enlaces. Para llegar a su estabilidad, a su octeto, esos 4 electrones de valencia van a necesitar realizar 4 enlaces que podrían ser así, 4 palitos, o podemos encontrar un doble enlace. En un lado va a estar un doble palito, o podemos encontrar 2 enlaces dobles, o podemos encontrar en un lado triple enlace. En cualquiera de las formas vamos a encontrar siempre su tetravalencia, sus 4 enlaces. No puede tener ni más ni menos. Es necesario formar 4 enlaces, además covalentes, por eso ponemos líneas. Esa es una propiedad, la tetravalencia. Vamos a señalarlo. Otra de las propiedades es el tipo de enlace. Como casi siempre lo encontramos unido con hidrógeno, con otro carbono, con oxígeno, con nitrógeno,
El tipo de enlace que realiza se le llama enlace covalente porque comparte electrones. Por eso es que aparecen las líneas. Nada de iónico, sino covalente. Una de las propiedades que ya estuvo en examen de admisión de San Marcos fue la autosaturación, considerada la principal propiedad del carbono, porque él se une con otros iguales. Mira aquí, hay un carbono que se une con otro carbono y puede formar incluso cadenas largas, ramificadas, abiertas, cerradas. Cuando has visto por ahí algún dibujito en viola de lípidos, de azúcares, de glúcidos, ¿no? Seguro te has dado cuenta que las imágenes de estos lípidos, de estas grasas, de las proteínas, eran un poco largas, complejas, grandes. Sus fórmulas, su estructura, es justamente porque el carbono tiene esa capacidad. Puede unirse con otros átomos iguales a él. Y eso da origen a una diversidad de compuestos. Por eso es considerada una de las propiedades más importantes. Se autosatura. Y esta palabrita híbrido, que lo has escuchado hasta en las películas, cuando has visto una película y te decían híbrido, es la unión de dos especies, dos animales distintos, ya. Esta palabra hibridación también es una propiedad del carbono, pero es una propiedad que te indica la combinación de orbitales. Como en su configuración tenemos la letra S y la letra P al final, se combinan. Y gracias a esa combinación podemos tener incluso distintos tipos de enlace. Mira, si tú quieres saber qué combinación ha realizado el carbono, porque tiene 3 combinaciones o 3 hibridaciones, 3 tipos de combinación, tienes que fijarte en el tipo de enlace. Te vas a fijar qué tipo de enlace ha realizado y gracias a ello vas a saber el tipo de combinación o hibridación que ha realizado. Ya hemos visto que San Marcos ha preguntado el ángulo incluso, pero no lo preguntó en un examen de admisión, sino fue un simulacro previo al examen. Entonces, si nosotros vemos que el carbono tiene puros palitos o enlaces simples, tú puedes decir que la combinación o hibridación que has realizado va a ser llamada sp3. Y esto si puedes le tomas una captura porque ahorita pasamos a los ejercicios. Pero si tú ves a este carbono que alrededor tiene un enlace doble, no necesariamente en la derecha. Puede ser que te den el enlace doble arriba, abajo, en la izquierda. Basta que tenga alrededor un enlace doble, ya podemos decir qué tipo de hibridación realizó. Y para que la hibridación se llame SP o SP1, debes encontrar a tu carbono con un triple palito o triple enlace, o debes encontrar al carbono con 2 enlaces dobles, para que de esa manera dé origen a una molécula lineal. A ver, fíjate bien, porque ahorita vamos a pasar y te vas a tener que fijar en el tipo de enlace para que me puedas decir qué hibridación o combinación ha realizado el carbono, ¿ya? Tómale una captura o anótalo porque voy a pasar a un ejercicio. ¿Listo? ¿Me avisan? Uy, ya llegaron más. Hola, Flor. ¿Quién más llegó? Ana Paula, Andrea, ¿cómo están? ¿Le tomaron captura? Para poder guiarnos y poder resolver los ejemplos que tenemos. ¿Quién me confirma? Sí. Listo, gracias. Yo ya tomé captura. Hola, Cristian. Listo, paso.
A ver. Y estas formas tan raras, profesora, eso lo vemos después, ¿no? Primero vamos a practicar cómo reconocer la hibridación. Aquí empezamos. Como estábamos hablando del carbono, para aquellos alumnos que recién han llegado, estábamos hablando del carbono, me habían dicho en qué lugar de la tabla periódica está, si es metal o no metal, y habíamos presentado algunas propiedades. Pero aquí me dicen cuál de las alternativas no corresponde al carbono. A ver, los que ya han estado escuchando, me ayudan con la respuesta para que sus compañeros se vayan poniendo ahí al día. Pongan su clave. Listo. Gracias, Carla. Ujú. El carbono, en su última capa o en su último nivel, solamente tenía 4 electrones. Era algo así, sus 4 electrones. Por eso es que tenía que realizar 4 enlaces. Sus enlaces podían ser así, puros enlaces simples, podía ser un enlace doble, podía ser un enlace triple o podía tener 2 enlaces dobles. En la E dice, tiene 6 electrones en su último nivel o en su última capa, eso es falso. Esa es la que no corresponde. El resto sí, es un sólido, tiene o realiza 4 enlaces, no se disuelve en agua y presenta una de las propiedades más importantes, la autosaturación. ¿Ya? Siguiente pregunta, muy bien, Carla. Con respecto al carbono, seguimos con el carbono. Dime cuál es tu respuesta antes de hacer nuestra primera pausa o receso. Antes que se cierre, ¿quién pone su respuesta? Listo. Gracias, Carla. Ya tengo, me quedo con la letra B, que nuestra última clase de este año corresponde al tema química orgánica, que es un tema muy bonito, muy extenso, pero que nos ayuda a entender por qué a veces incluso los alimentos se descomponen tan rápido, por qué tenemos que estar congelando, por qué tenemos que utilizar en algunos casos enzimas, o escuchamos en el curso de biología que ciertos procesos utilizan enzimas o catalizadores. Todo lo que hayas escuchado por ahí de reacciones químicas dentro de biología está en el campo de la química orgánica. Es por eso que para empezar necesito que ustedes me busquen la fórmula primero del alcohol etílico o etanol y la escriban, ¿ya? Me la ponen en el chat o si no activan su audio y me lo dicen. Voy a mencionar a 3. Primero el alcohol etílico o etanol. A ver, ¿quién es el que me pone la fórmula? Alcohol etílico o etanol. Búsquenlo.
alcohol etílico o etanol. ¿Quién busca la fórmula? Mauricio, Xiomara, Del Piero. ¿Quién encontró? Hola, fórmula del alcohol etílico o etanol. ¿Nadie? ¿No lo encuentran? Por aquí vamos a ponerla, ¿ya? Ahí. Aquí la voy a poner. Este es el alcohol etílico o etanol. Vamos a poner aquí. Este es el alcohol etílico. Fórmula del metano, ¿se acuerdan? Porque esa sí la hemos mencionado muchas veces. Metano, conocido como el gas natural. A ver, ¿cuál es la fórmula del metano? Hola, metano. ¿Me puedes decir la fórmula del metano, Mauricio? Del Piero, fórmula del metano. Xiomara, fórmula del metano. ¿Nada? Y por último, el otro gas que también utilizamos, conectado a la cocina, propano. Todos conocemos o hemos escuchado hablar del alcohol etílico. En nuestras casas a veces utilizamos el gas natural y otros todavía tienen embotellado ese gas propano y conectado a la cocina. En estos tres compuestos, que son parte de nuestra vida diaria, nosotros resaltamos la base que es el carbono. Mira, sí o sí está el carbono, aquí también está el carbono y aquí también está el carbono. Justamente de eso se encarga la química orgánica. Estos compuestos tienen como base al carbono y por eso es que pertenecen al campo de la famosa química llamada orgánica. Hablar de química orgánica es hablar de compuestos que se encuentran en diversos lugares, hasta dentro de un organismo vivo, por algo se llama química orgánica. Pero en la actualidad no solamente están dentro de un organismo vivo, sino que el hombre también los sintetiza. ¿Quiénes son ejemplos de compuestos orgánicos estudiados por la química orgánica? Tenemos por ahí los famosos ácidos nucleicos, tenemos las proteínas, tenemos la glucosa, almidón, caucho, combustibles como el butano, propano. Entonces, hablar de química orgánica es muy extenso. Lo tenemos en distintos campos y lo tenemos incluso en nuestra vida diaria. Sin embargo, vamos a decir que la química orgánica tiene como base al carbono. ¿Viste que aquí señalé en todos al carbono? Entonces vamos a decir, la química orgánica es una parte de la química que tiene como base al carbono. Estudia los compuestos que presentan carbono. ¿Todos los que tengan carbono, profesora? No. Vamos a tener ahorita algunos casos especiales. Algunos casos que no cumplen ciertas características y por eso es que no van a ser estudiados por la química orgánica.
Casos que incluso tú los conoces, como el gas que eliminamos al momento de respirar, el dióxido de carbono. A pesar de que es dióxido de carbono, no pertenece al campo de estudio de la química orgánica, ¿no? Entonces, la química orgánica de manera general estudia los compuestos que tienen carbono, pero no siempre estuvo presente. La química orgánica aparece gracias a un acontecimiento. Antes se pensaba, mira Berzelius, pensaba de que lo que está dentro de un ser vivo, que los compuestos orgánicos solamente pueden venir de un ser vivo. Para él no era posible sintetizar algo que un ser vivo lo produce. En un laboratorio no. Hasta que el alumno, como siempre el alumno supera al maestro, su alumno sintetiza urea. Y todos sabemos que la urea, saben que la urea es sintetizado por los riñones, ¿no? Cuando se filtra la sangre, ahí se produce urea. Entonces le escribe una carta a su maestro diciendo: acabo de sintetizar urea sin necesidad de tener un riñón. Entonces, a partir recién de 1828, recién podemos decir que por primera vez se va a estudiar la química orgánica o se va a separar a la química orgánica como una rama. Recién ahí se dan cuenta de que sí se puede sintetizar compuestos orgánicos, que no solamente los seres vivos lo pueden sintetizar, sino que también se puede hacer en un laboratorio. Entonces, a partir de esta historia, recién aparece la química orgánica. Y vamos a estudiar a los compuestos que presentan carbono, pero no todos, porque tú vas a encontrar por ahí algunos compuestos donde vas a ver la C de carbono y te vas a emocionar y vas a decir: ¡ah! Es de química orgánica, pero no es así. ¿Cuáles son los casos que no cumplirían? Vamos a poner por aquí en nuestra lista. Aquí vamos a ponerla abajo. Ya sabes que la base es el carbono, pero cuidado te encuentres con ellos. Excepto el monóxido de carbono, conocido como el gas de la muerte dulce, que se genera una mala combustión o combustión incompleta. El dióxido de carbono, este gas muy popular en los últimos tiempos, gas del calentamiento global. Aquellos compuestos o fórmulas donde veas este ion, vas a ver parte de tu fórmula al ion carbonato o de repente veas por ahí a este grupito, el ion bicarbonato. No son los únicos, son los principales. También tenemos en la historia, hace rato cuando te presenté la historia, el cianato. El cianato es inorgánico, mira, tiene carbono y no es orgánico. Al contrario, en la historia de la urea fue el primer compuesto que se sintetizó, la urea, gracias al cianato de amonio. Entonces, los principales que no deberías considerar a pesar de que tiene carbono, el monóxido, dióxido y todos los que tengan el CO3. ¿Ya? ¿Qué pasó con ellos? Porque ellos, a pesar de tener carbono, no forman parte de la química orgánica. No van a cumplir ciertas características, como por ejemplo el tipo de enlace. Cuando hablamos de los iones carbonato, bicarbonato, ellos realizan el enlace iónico. Y lo típico de química orgánica es el enlace covalente. Es por eso que vamos a ver por aquí algunas características. Sí, seguro te acuerdas que en el colegio te hablaban del CHOM. Decían CHOM, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Lo que pasa es que los compuestos orgánicos tienen como base a estos elementos. Estos elementos son los principales. A veces cuando estamos estudiando biología, nos dice incluso el profesor o profesora de biología: hay otros elementos que también forman parte, pero en menos cantidad. Y ellos hablan del CHOMS, porque dicen el fósforo y el azufre, ¿no? Pero los principales, o el... Hola Diego, ¿se activó tu audio? Pero los principales van a ser el CHOM.
También vamos a decir que otra de las características es el tipo de enlace. La mayoría de compuestos orgánicos va a utilizar el enlace llamado covalente. Y es por eso que te decía, si tú encuentras alguno de esos casos o encuentras por ahí un tipo de enlace iónico, ya no va a ser estudiado por la química orgánica. Vamos a decir que la mayoría, no todos, van a ser insolubles en agua. La mayoría, como por ejemplo el petróleo, la gasolina. No todos, porque si hablamos del alcohol etílico, este sí se mezcla con el agua. Incluso nosotros cuando comprábamos una botella de alcohol de 96, sabíamos que le quitabas la tercera parte, le agregabas agua para diluirlo, ¿no? Porque el MINSA decía que lo recomendable era usar un alcohol de 70 grados. Entonces, la mayoría de compuestos orgánicos van a ser insolubles en agua. Pero cuidado con los alcoholes o con los ácidos carboxílicos. Ellos a temperaturas bajas, algunos incluso a temperatura ambiente, se pueden descomponer. Y es por eso que también decimos que su temperatura de fusión, de cambio de fase, de sólido a líquido o de ebullición, de líquido a gaseoso, va a ser baja. Al decir que se malogran, que se descomponen, decimos son termolábiles. Y algunos incluso van a ser volátiles. No puedes dejar la acetona o el quitaesmalte de uñas destapado porque sabes que rápidamente se evapora, ¿cierto? Vemos ahí que la botellita del alcohol medicinal tiene una llamita, una flama, que te indica que si estás cerca al fuego, esto arde muy rápido. Otros son utilizados como combustible, lo que te dije en el inicio, fórmula del metano, del propano, ¿no? Y utilizamos los famosos catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Sí, seguro lo has visto. El dibujito típico para reconocer algunos catalizadores es este que parece Pac-Man. Los catalizadores van a ser proteínas especializadas que van a ayudar, bueno, las orgánicas van a ayudar a degradar. Como sus reacciones van a ser lentas, vamos a utilizar sustancias o quizá proteínas que ayuden a degradar más rápido, a reaccionar más rápido. Y cuidado que en química orgánica a veces encontramos una fórmula, buscamos en internet, por eso es que en el inicio les dije, me ayudan con la fórmula del alcohol etílico, pero ninguno me ayudó, nadie me mandó la fórmula. Cuando buscas en internet, a veces encuentras una fórmula que coincide para más de una sustancia. Por ejemplo, si tú digitas quizá esta fórmula en internet, te aparece en una página diciendo que es el etanol o alcohol etílico, y sigues buscando, investigando, y te aparece en otra página que es un éter. Y tú vas a decir, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Química orgánica presenta isómeros. Significa que con una sola cantidad podemos encontrar varias sustancias. Eso pasa incluso con la glucosa. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la fórmula de la glucosa? A ver, ¿quién me dice? Xiomara, Diego, Mauricio, Del Piero, ya somos más ya. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? A ver, escríbanla. Fórmula de la glucosa. ¿Se acuerdan? Búsquenla. Nada. C6H12O6, ¿ya? A veces buscamos la fórmula de la fructuosa, que es otra azúcar, y vamos a encontrar lo mismo, C6H12O6. A eso se le llama isomería, cuando encuentras la misma fórmula para más de un compuesto, ¿sí? Entonces, como sé que están atentos, vamos a pasar a algunas preguntas. Antes de ver el carbono, me voy a adelantar aquí.
Voy a adelantar una pregunta. ¿Dónde está? Esta. ¿Quién me dice cuál es la alternativa correcta? Lean el pequeño texto y busquen la respuesta y van colocando, ¿ya? Ahora sí voy a llamar. Como son poquitos, voy a pedir que me ayuden con su clave. ¿Quién pone su clave? Gracias, Del Piero. Del Piero dice la B. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Alguien activó su audio para decirme la clave? ¿Quién fue? ¿Mauricio o Diego? Ya empezamos. La química orgánica o química del carbono es la rama de la química que estudia una numerosa clase de moléculas, las cuales contienen carbono, formando enlaces covalentes de carbono-carbono o carbono e hidrógeno, también conocidos como compuestos orgánicos. La pregunta dice, señala qué compuesto no es orgánico. Si ya te está diciendo que la química orgánica es la química del carbono, se supone que tu compuesto orgánico debe tener carbono. Pero nosotros teníamos un grupito. Ya sabemos que la base es el carbono, pero lastimosamente todas las claves aquí tienen carbono. Entonces seguro tengo que buscar o recordar en mis excepciones, excepto, y para que se vuelva fácil pusimos los principales, CO, CO2 y los compuestos que tengan el CO3. Ellos, a pesar de que tienen carbono, no van a ser estudiados por la química orgánica. ¿Dónde ves uno de ellos? ¿Cuál es la respuesta? La A es el metano, no creo que sea. La B es el alcohol etílico. Si es orgánico, la A también. La letra C es un aldehído popular que se encuentra en el formol. La letra E es un éter. Pero la letra D, mira lo que tiene. Mira este grupito. ¿Ves el CO3? Ese grupito, que en conjunto se llamaría el ácido carbónico. A este de aquí no es, porque te está diciendo no es, y la respuesta es la D. Entonces, no porque aparezca el carbono, yo voy a decir ya es orgánico. Ya. No. La base es el carbono, pero como está basado en una teoría, vamos a encontrar algunos casos que no cumplen con ciertas características que hemos mencionado de los compuestos orgánicos. ¿Se entendió? Ahora pasemos a hablar al carbono, ¿ya? Del carbono. Por favor, a ver quién me dice, ¿cuál es el número atómico del carbono? ¿En qué lugar de la tabla periódica está el carbono? Lugar 3, lugar 5, lugar 6, lugar 8, lugar 12. A ver, busquen en su tabla periódica. Diego, ¿tienes tabla? ¿Me dices en qué lugar de tu tabla se encuentra el carbono? ¿Cuál es el número atómico?
¿Nada? ¿No encontraron el carbono? El carbono debe estar en el lugar 6 de tu tabla periódica. Si vas contando, está en el inicio de la tabla. Muy bien, El Piero, gracias. ¿Está en el lado de los metales o de los no metales? A ver, antes de poner algunas propiedades. En nuestra tabla periódica había una escalerita. Y un lado lo llamábamos metales y otro lado lo llamábamos no metales. ¿El carbono está en el lado de los metales o de los no metales? Muy bien, creo que solo estoy con Del Piero. A ver, ¿dónde está Xiomara, Mauricio, Diego? Están preparando la chocolatada de fin de año. El carbono es un no metal que se encuentra en la posición 6 de la tabla, porque su número atómico es 6, y lo podemos encontrar incluso en la punta del lápiz. ¿Cómo se le llama a esa forma del carbono que decimos que está en la punta del lápiz? A ver, ¿quién se acuerda? El carbono presenta alotropía. Lo puedes encontrar en la punta de tu lápiz en forma de... ¿Cómo se le llama ese carbono? Grafito. O lo puedes encontrar como la sustancia más dura, que tiene un brillo espectacular. Diamante. Lo encuentras en forma de diamante o lo encuentras en forma de grafito. Eso te va a venir en tu evaluación final. Pero el carbono también tiene, en su última capa o en su último nivel, vamos a encontrar que el carbono presenta un total de 4 electrones de valencia. Como tiene 4 electrones, entonces va a formar 4 enlaces. Para llegar a su estabilidad, a su octeto, esos 4 electrones de valencia van a necesitar realizar 4 enlaces que podrían ser así, 4 palitos, o podemos encontrar un doble enlace. En un lado va a estar un doble palito, o podemos encontrar 2 enlaces dobles, o podemos encontrar en un lado triple enlace. En cualquiera de las formas vamos a encontrar siempre su tetravalencia, sus 4 enlaces. No puede tener ni más ni menos. Es necesario formar 4 enlaces, además covalentes, por eso ponemos líneas. Esa es una propiedad, la tetravalencia. Vamos a señalarla. Otra de las propiedades es el tipo de enlace. Como casi siempre lo encontramos unido con hidrógeno, con otro carbono, con oxígeno, con nitrógeno, el tipo de enlace que realiza se le llama enlace covalente porque comparte electrones. Por eso es que aparecen las líneas. Nada de iónico, sino covalente. Una de las propiedades que ya estuvo en examen de admisión de San Marcos fue la autosaturación, considerada la principal propiedad del carbono, porque él se une con otros iguales. Mira aquí, hay un carbono que se une con otro carbono y puede formar incluso cadenas largas, ramificadas, abiertas, cerradas. Cuando has visto por ahí algún dibujito en viola de lípidos, de azúcares, de glúcidos, ¿no? Seguro te has dado cuenta que las imágenes de estos lípidos, de estas grasas, de las proteínas, eran un poco largas, complejas, grandes. Sus fórmulas, su estructura, es justamente porque el carbono tiene esa capacidad. Puede unirse con otros átomos iguales a él. Y eso da origen a una diversidad de compuestos. Por eso es considerada una de las propiedades más importantes. Se autosatura. Y esta palabrita híbrido, que lo has escuchado hasta en las películas, cuando has visto una película y te decían híbrido, es la unión de dos especies, dos animales distintos, ya. Esta palabra hibridación
también es una propiedad del carbono, pero es una propiedad que te indica la combinación de orbitales. Como en su configuración tenemos la letra S y la letra P al final, se combinan. Y gracias a esa combinación podemos tener incluso distintos tipos de enlace. Mira, si tú quieres saber qué combinación ha realizado el carbono, porque tiene 3 combinaciones o 3 hibridaciones, 3 tipos de combinación, tienes que fijarte en el tipo de enlace. Te vas a fijar qué tipo de enlace ha realizado y gracias a ello vas a saber el tipo de combinación o hibridación que ha realizado. Ya hemos visto que San Marcos ha preguntado el ángulo incluso, pero no lo preguntó en un examen de admisión, sino fue un simulacro previo al examen. Entonces, si nosotros vemos que el carbono tiene puros palitos o enlaces simples, tú puedes decir que la combinación o hibridación que has realizado va a ser llamada sp3. Y esto si puedes le tomas una captura porque ahorita pasamos a los ejercicios. Pero si tú ves a este carbono que alrededor tiene un enlace doble, no necesariamente en la derecha. Puede ser que te den el enlace doble arriba, abajo, en la izquierda. Basta que tenga alrededor un enlace doble, ya podemos decir qué tipo de hibridación realizó. Y para que la hibridación se llame sp o sp1, debes encontrar a tu carbono con un triple palito o triple enlace, o debes encontrar al carbono con 2 enlaces dobles, para que de esa manera dé origen a una molécula lineal. A ver, fíjate bien, porque ahorita vamos a pasar y te vas a tener que fijar en el tipo de enlace para que me puedas decir qué hibridación o combinación ha realizado el carbono, ¿ya? Tómale una captura o anótalo porque voy a pasar a un ejercicio. ¿Listo? ¿Me avisan? Ya llegaron más. Hola, Flor. ¿Quién más llegó? Ana Paula, Andrea, ¿cómo están? ¿Le tomaron captura? Para poder guiarnos y poder resolver los ejemplos que tenemos. ¿Quién me confirma? Sí. Listo, gracias. Yo ya tomé captura. Hola, Cristian. Listo, paso. A ver. Y estas formas tan raras, profesora, eso lo vemos después, ¿no? Primero vamos a practicar cómo reconocer la hibridación. Aquí, empezamos. Como estábamos hablando del carbono, para aquellos alumnos que recién han llegado, estábamos hablando del carbono, me habían dicho en qué lugar de la tabla periódica está, si es metal o no metal, y habíamos presentado algunas propiedades. Pero aquí me dicen cuál de las alternativas no corresponde al carbono. A ver, los que ya han estado escuchando, me ayudan con la respuesta para que sus compañeros se vayan poniendo ahí al día. Pongan su clave. Listo. Gracias, Carla. El carbono, en su última capa o en su último nivel, solamente tenía 4 electrones. Era algo así.
sus 4 electrones. Por eso es que tenía que realizar 4 enlaces. Sus enlaces podían ser así, puros enlaces simples, podía ser un enlace doble, podía ser un enlace triple, o podía tener 2 enlaces dobles. En la E dice, tiene 6 electrones en su último nivel o en su última capa. Eso es falso. Esa es la que no corresponde. El resto sí, es un sólido, tiene o realiza 4 enlaces, no se disuelve en agua y presenta una de las propiedades más importantes, la autosaturación. ¿Ya? Siguiente pregunta. Muy bien, Carla. Con respecto al carbono, seguimos con el carbono. Dime cuál es tu respuesta antes de hacer nuestra primera pausa o receso. Antes que se cierre, ¿quién pone su respuesta? Listo. Gracias, Carla. Ya tengo, me quedo con la letra B, que nuestra última clase de este año corresponde al tema química orgánica, que es un tema muy bonito, muy extenso, pero que nos ayuda a entender por qué a veces incluso los alimentos se descomponen tan rápido, por qué tenemos que estar congelando, por qué tenemos que utilizar en algunos casos enzimas, o escuchamos en el curso de biología que ciertos procesos utilizan enzimas o catalizadores. Todo lo que hayas escuchado por ahí de reacciones químicas dentro de biología está en el campo de la química orgánica. Es por eso que para empezar necesito que ustedes me busquen la fórmula primero del alcohol etílico o etanol y la escriban, ¿ya? Me la ponen en el chat o si no activan su audio y me lo dicen. Voy a mencionar a 3. Primero el alcohol etílico o etanol. A ver, ¿quién es el que me pone la fórmula? Alcohol etílico o etanol. Búsquenlo. Alcohol etílico o etanol. ¿Quién busca la fórmula? Mauricio, Xiomara, Del Piero. ¿Quién encontró? Hola. Fórmula del alcohol etílico o etanol. ¿Nadie? ¿No lo encuentran? Por aquí vamos a ponerla, ¿ya? Ahí. Aquí la voy a poner. Este es el alcohol etílico o etanol. Vamos a poner aquí. Este es el alcohol etílico. Fórmula del metano, ¿se acuerdan? Porque esa sí la hemos mencionado muchas veces. Metano, conocido como el gas natural. A ver, ¿cuál es la fórmula del metano?
Hola, metano. ¿Me puedes decir la fórmula del metano, Mauricio? Del Piero, fórmula del metano. Xiomara, fórmula del metano. ¿Nada? Y por último, el otro gas que también utilizamos, conectado a la cocina, propano. Todos conocemos o hemos escuchado hablar del alcohol etílico. En nuestras casas a veces utilizamos el gas natural y otros todavía tienen embotellado ese gas propano y conectado a la cocina. En estos tres compuestos, que son parte de nuestra vida diaria, nosotros resaltamos la base que es el carbono. Mira, sí o sí está el carbono, aquí también está el carbono y aquí también está el carbono. Justamente de eso se encarga la química orgánica. Estos compuestos tienen como base al carbono y por eso es que pertenecen al campo de la famosa química llamada orgánica. Hablar de química orgánica es hablar de compuestos que se encuentran en diversos lugares, hasta dentro de un organismo vivo, por algo se llama química orgánica. Pero en la actualidad no solamente están dentro de un organismo vivo, sino que el hombre también los sintetiza. ¿Quiénes son ejemplos de compuestos orgánicos estudiados por la química orgánica? Tenemos por ahí los famosos ácidos nucleicos, tenemos las proteínas, tenemos la glucosa, almidón, caucho, combustibles como el butano, propano. Entonces, hablar de química orgánica es muy extenso. Lo tenemos en distintos campos y lo tenemos incluso en nuestra vida diaria. Sin embargo, vamos a decir que la química orgánica tiene como base al carbono. ¿Viste que aquí señalé en todos al carbono? Entonces vamos a decir, la química orgánica es una parte de la química que tiene como base al carbono. Estudia los compuestos que presentan carbono. ¿Todos los que tengan carbono, profesora? No. Vamos a tener ahorita algunos casos especiales. Algunos casos que no cumplen ciertas características y por eso es que no van a ser estudiados por la química orgánica. Casos que incluso tú los conoces, como el gas que eliminamos al momento de respirar, el dióxido de carbono. A pesar de que es dióxido de carbono, no pertenece al campo de estudio de la química orgánica, ¿no? Entonces, la química orgánica de manera general estudia los compuestos que tienen carbono, pero no siempre estuvo presente. La química orgánica aparece gracias a un acontecimiento. Antes se pensaba, mira Berzelius, pensaba de que lo que está dentro de un ser vivo, que los compuestos orgánicos, solamente pueden venir de un ser vivo. Para él no era posible sintetizar algo que un ser vivo lo produce. En un laboratorio no. Hasta que el alumno, como siempre el alumno supera al maestro, su alumno sintetiza urea. Y todos sabemos que la urea, saben que la urea es sintetizado por los riñones, ¿no? Cuando se filtra la sangre, ahí se produce urea. Entonces le escribe una carta a su maestro diciendo: acabo de sintetizar urea sin necesidad de tener un riñón. Entonces, a partir recién de 1828, recién podemos decir que por primera vez se va a estudiar la química orgánica o se va a separar a la química orgánica como una rama. Recién ahí se dan cuenta de que sí se puede sintetizar compuestos orgánicos, que no solamente los seres vivos lo pueden sintetizar, sino que también se puede hacer en un laboratorio.
Entonces, a partir de esta historia, recién aparece la química orgánica. Y vamos a estudiar a los compuestos que presentan carbono, pero no todos, porque tú vas a encontrar por ahí algunos compuestos donde vas a ver la C de carbono y te vas a emocionar y vas a decir, "Ah, es de química orgánica", pero no es así. ¿Cuáles son los casos que no cumplirían? Vamos a poner por aquí en nuestra lista. Aquí vamos a ponerla abajo. Ya sabes que la base es el carbono, pero cuidado te encuentres con ellos. Excepto el monóxido de carbono, conocido como el gas de la muerte dulce, que se genere una mala combustión o combustión incompleta. El dióxido de carbono, este gas muy popular en los últimos tiempos, gas del calentamiento global. Aquellos compuestos o fórmulas donde veas este ion, vas a ver parte de tu fórmula al ion carbonato o de repente veas por ahí a este grupito, el ion bicarbonato. No son los únicos, son los principales. También tenemos en la historia, hace rato cuando te presenté la historia, el cianato. El cianato es inorgánico, mira, tiene carbono y no es orgánico. Al contrario, en la historia de la urea fue el primer compuesto que se sintetizó, la urea, gracias al cianato de amonio. Entonces, los principales que no deberías considerar a pesar de que tiene carbono, el monóxido, dióxido y todos los que tengan el CO3. ¿Ya? ¿Qué pasó con ellos? Porque ellos, a pesar de tener carbono, no forman parte de la química orgánica. No van a cumplir ciertas características, como por ejemplo el tipo de enlace. Cuando hablamos de los iones carbonato, bicarbonato, ellos realizan el enlace iónico. Y lo típico de química orgánica es el enlace covalente. Es por eso que vamos a ver por aquí algunas características. Sí, seguro te acuerdas que en el colegio te hablaban del CHOM. Decían CHOM, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Lo que pasa es que los compuestos orgánicos tienen como base a estos elementos. Estos elementos son los principales. A veces cuando estamos estudiando biología, nos dice incluso el profesor o profesora de biología, hay otros elementos que también forman parte, pero en menos cantidad. Y ellos hablan del CHOMS, porque dicen el fósforo y el azufre, ¿no? Pero los principales, o el... Hola Diego, ¿se activó tu audio? Pero los principales van a ser el CHOM. También vamos a decir que otra de las características es el tipo de enlace. La mayoría de compuestos orgánicos va a utilizar el enlace llamado covalente. Y es por eso que te decía, si tú encuentras alguno de esos casos o encuentras por ahí un tipo de enlace iónico, ya no va a ser estudiado por la química orgánica. Vamos a decir que la mayoría, no todos, van a ser insolubles en agua. La mayoría, como por ejemplo el petróleo, la gasolina. No todos, porque si hablamos del alcohol etílico, este sí se mezcla con el agua. Incluso nosotros cuando comprábamos una botella de alcohol de 96, sabíamos que le quitabas la tercera parte, le agregabas agua para diluirlo, ¿no? Porque el MINSA decía que lo recomendable era usar un alcohol de 70 grados. Entonces, la mayoría de compuestos orgánicos van a ser insolubles en agua. Pero cuidado con los alcoholes o con los ácidos carboxílicos. Ellos a temperaturas bajas, algunos incluso a temperatura ambiente, se pueden descomponer. Y es por eso que también decimos que su temperatura de fusión, de cambio de fase, de sólido a líquido o de ebullición, de líquido a gaseoso, va a ser baja. Al decir que se malogran, que se descomponen, decimos son termolábiles. Y algunos incluso van a ser volátiles.
no puedes dejar la acetona o el quitesmalte de uñas destapado porque sabes que rápidamente se evapora, ¿cierto? Vemos ahí que la botellita del alcohol medicinal tiene una llamita, una flama, que te indica que si estás cerca al fuego, esto arde muy rápido. Otros son utilizados como combustible, lo que te dije en el inicio, fórmula del metano, del propano, ¿no? Y utilizamos los famosos catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Sí, seguro lo has visto. El dibujito típico para reconocer algunos catalizadores es este que parece Pac-Man. Los catalizadores van a ser proteínas especializadas que van a ayudar, bueno, las orgánicas van a ayudar a degradar. Como sus reacciones van a ser lentas, vamos a utilizar sustancias o quizá proteínas que ayuden a degradar más rápido, a reaccionar más rápido. Y cuidado que en química orgánica a veces encontramos una fórmula, buscamos en internet, por eso es que en el inicio les dije, me ayudan con la fórmula del alcohol etílico, pero ninguno me ayudó, nadie me mandó la fórmula. Cuando buscas en internet, a veces encuentras una fórmula que coincide para más de una sustancia. Por ejemplo, si tú digitas quizá esta fórmula en internet, te aparece en una página diciendo que es el etanol o alcohol etílico, y sigues buscando, investigando, y te aparece en otra página que es un éter. Y tú vas a decir, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Química orgánica presenta isómeros. Significa que con una sola cantidad podemos encontrar varias sustancias. Eso pasa incluso con la glucosa. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la fórmula de la glucosa? A ver, ¿quién me dice? Xiomara, Diego, Mauricio, Del Piero, ya somos más ya. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? A ver, escríbanla. Fórmula de la glucosa. ¿Se acuerdan? Búsquenla. Nada. C6H12O6, ¿ya? A veces buscamos la fórmula de la fructuosa, que es otra azúcar, y vamos a encontrar lo mismo, C6H12O6. A eso se le llama isomería, cuando encuentras la misma fórmula para más de un compuesto, ¿sí? Entonces, como sé que están atentos, vamos a pasar a algunas preguntas. Antes de ver el carbono, me voy a adelantar aquí. Voy a adelantar una pregunta. ¿Dónde está? Esta. ¿Quién me dice cuál es la alternativa correcta? Lean el pequeño texto y busquen la respuesta y van colocando, ¿ya? Ahora sí voy a llamar. Como son poquitos, voy a pedir que me ayuden con su clave. ¿Quién pone su clave? Gracias, Del Piero. Del Piero dice la B. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Alguien activó su audio para decirme la clave? ¿Quién fue? ¿Mauricio o Diego?
Ya empezamos. La química orgánica o química del carbono es la rama de la química que estudia una numerosa clase de moléculas, las cuales contienen carbono, formando enlaces covalentes de carbono-carbono o carbono e hidrógeno, también conocidos como compuestos orgánicos. La pregunta dice, señala qué compuesto no es orgánico. Si ya te está diciendo que la química orgánica es la química del carbono, se supone que tu compuesto orgánico debe tener carbono. Pero nosotros teníamos un grupito. Ya sabemos que la base es el carbono, pero lastimosamente todas las claves aquí tienen carbono. Entonces seguro tengo que buscar o recordar en mis excepciones, excepto, y para que se vuelva fácil pusimos los principales, CO, CO2 y los compuestos que tengan el CO3. Ellos, a pesar de que tienen carbono, no van a ser estudiados por la química orgánica. ¿Dónde ves uno de ellos? ¿Cuál es la respuesta? La A es el metano, no creo que sea. La B es el alcohol etílico. Si es orgánico, la A también. La letra C es un aldehído popular que se encuentra en el formol. La letra E es un éter. Pero la letra D, mira lo que tiene. Mira este grupito. ¿Ves el CO3? Ese grupito, que en conjunto se llamaría el ácido carbónico. A este de aquí no es, porque te está diciendo no es, y la respuesta es la D. Entonces, no porque aparezca el carbono, yo voy a decir ya es orgánico. Ya. No. La base es el carbono, pero como está basado en una teoría, vamos a encontrar algunos casos que no cumplen con ciertas características que hemos mencionado de los compuestos orgánicos. ¿Se entendió? Ahora pasemos a hablar al carbono, ¿ya? Del carbono. Por favor, a ver quién me dice, ¿cuál es el número atómico del carbono? ¿En qué lugar de la tabla periódica está el carbono? Lugar 3, lugar 5, lugar 6, lugar 8, lugar 12. A ver, busquen en su tabla periódica. Diego, ¿tienes tabla? ¿Me dices en qué lugar de tu tabla se encuentra el carbono? ¿Cuál es el número atómico? ¿Nada? ¿No encontraron el carbono? El carbono debe estar en el lugar 6 de tu tabla periódica. Si vas contando, está en el inicio de la tabla. Muy bien, Del Piero, gracias. ¿Está en el lado de los metales o de los no metales? A ver, antes de poner algunas propiedades. En nuestra tabla periódica había una escalerita. Y un lado lo llamábamos metales y otro lado lo llamábamos no metales. ¿El carbono está en el lado de los metales o de los no metales? Muy bien, creo que solo estoy con Del Piero. A ver, ¿dónde está Xiomara, Mauricio, Diego? Están preparando la chocolatada de fin de año. El carbono es un no metal que se encuentra en la posición 6 de la tabla, porque su número atómico es 6, y lo podemos encontrar incluso en la punta del lápiz. ¿Cómo se le llama a esa forma del carbono que decimos que está en la punta del lápiz? A ver, ¿quién se acuerda? El carbono presenta alotropía. Lo puedes encontrar en la punta de tu lápiz en forma de... ¿Cómo se le llama ese carbono?
Grafito, o lo puedes encontrar como la sustancia más dura, que tiene un brillo espectacular. Diamante. Lo encuentras en forma de diamante o lo encuentras en forma de grafito. Eso te va a venir en tu evaluación final. Pero el carbono también tiene, en su última capa o en su último nivel, vamos a encontrar que el carbono presenta un total de 4 electrones de valencia. Como tiene 4 electrones, entonces va a formar 4 enlaces. Para llegar a su estabilidad, a su octeto, esos 4 electrones de valencia van a necesitar realizar 4 enlaces que podrían ser así, 4 palitos, o podemos encontrar un doble enlace. En un lado va a estar un doble palito, o podemos encontrar 2 enlaces dobles, o podemos encontrar en un lado triple enlace. En cualquiera de las formas vamos a encontrar siempre su tetravalencia, sus 4 enlaces. No puede tener ni más ni menos. Es necesario formar 4 enlaces, además covalentes, por eso ponemos líneas. Esa es una propiedad, la tetravalencia. Vamos a señalarlo. Otra de las propiedades es el tipo de enlace. Como casi siempre lo encontramos unido con hidrógeno, con otro carbono, con oxígeno, con nitrógeno, el tipo de enlace que realiza se le llama enlace covalente porque comparte electrones. Por eso es que aparecen las líneas. Nada de iónico, sino covalente. Una de las propiedades que ya estuvo en examen de admisión de San Marcos fue la autosaturación, considerada la principal propiedad del carbono, porque él se une con otros iguales. Mira aquí, hay un carbono que se une con otro carbono y puede formar incluso cadenas largas, ramificadas, abiertas, cerradas. Cuando has visto por ahí algún dibujito en viola de lípidos, de azúcares, de glúcidos, ¿no? Seguro te has dado cuenta que las imágenes de estos lípidos, de estas grasas, de las proteínas, eran un poco largas, complejas, grandes. Sus fórmulas, su estructura, es justamente porque el carbono tiene esa capacidad. Puede unirse con otros átomos iguales a él. Y eso da origen a una diversidad de compuestos. Por eso es considerada una de las propiedades más importantes. Se autosatura. Y esta palabrita híbrido, que lo has escuchado hasta en las películas, cuando has visto una película y te decían híbrido, es la unión de dos especies, dos animales distintos, ya. Esta palabra hibridación también es una propiedad del carbono, pero es una propiedad que te indica la combinación de orbitales. Como en su configuración tenemos la letra S y la letra P al final, se combinan. Y gracias a esa combinación podemos tener incluso distintos tipos de enlace. Mira, si tú quieres saber qué combinación ha realizado el carbono, porque tiene 3 combinaciones o 3 hibridaciones, 3 tipos de combinación, tienes que fijarte en el tipo de enlace. Te vas a fijar qué tipo de enlace ha realizado y gracias a ello vas a saber el tipo de combinación o hibridación que ha realizado. Ya hemos visto que San Marcos ha preguntado el ángulo incluso, pero no lo preguntó en un examen de admisión, sino fue un simulacro previo al examen. Entonces, si nosotros vemos que el carbono tiene puros palitos o enlaces simples, tú puedes decir que la combinación o hibridación que has realizado va a ser llamada sp3. Y esto si puedes le tomas una captura porque ahorita pasamos a los ejercicios. Pero si tú ves a este carbono que alrededor tiene un enlace doble, no necesariamente en la derecha,
Puede ser que te den el enlace doble arriba, abajo, en la izquierda. Basta que tenga alrededor un enlace doble, ya podemos decir qué tipo de hibridación realizó. Y para que la hibridación se llame SP o SP1, debes encontrar a tu carbono con un triple palito o triple enlace, o debes encontrar al carbono con dos enlaces dobles, para que de esa manera dé origen a una molécula lineal. A ver, fíjate bien, porque ahorita vamos a pasar y te vas a tener que fijar en el tipo de enlace para que me puedas decir qué hibridación o combinación ha realizado el carbono, ¿ya? Tómale una captura o anótalo porque voy a pasar a un ejercicio. ¿Listo? ¿Me avisan? Ya llegaron más. Hola, Flor. ¿Quién más llegó? Ana Paula, Andrea, ¿cómo están? ¿Le tomaron captura? Para poder guiarnos y poder resolver los ejemplos que tenemos. ¿Quién me confirma? Sí. Listo, gracias. Yo ya tomé captura. Hola, Cristian. Listo, paso. A ver. Y estas formas tan raras, profesora, eso lo vemos después, ¿no? Primero vamos a practicar cómo reconocer la hibridación. Aquí, empezamos. Como estábamos hablando del carbono, para aquellos alumnos que recién han llegado, estábamos hablando del carbono, me habían dicho en qué lugar de la tabla periódica está, si es metal o no metal, y habíamos presentado algunas propiedades. Pero aquí me dicen cuál de las alternativas no corresponde al carbono. A ver, los que ya han estado escuchando, me ayudan con la respuesta para que sus compañeros se vayan poniendo ahí al día. Pongan su clave. Listo. Gracias, Carla. El carbono, en su última capa o en su último nivel, solamente tenía 4 electrones. Era algo así, sus 4 electrones. Por eso es que tenía que realizar 4 enlaces. Sus enlaces podían ser así, puros enlaces simples, podía ser un enlace doble, podía ser un enlace triple, o podía tener 2 enlaces dobles. En la E dice, tiene 6 electrones en su último nivel o en su última capa, eso es falso. Esa es la que no corresponde. El resto sí, es un sólido, tiene o realiza 4 enlaces, no se disuelve en agua y presenta una de las propiedades más importantes, la autosaturación. ¿Ya? Siguiente pregunta, muy bien, Carla. Con respecto al carbono, seguimos con el carbono. Dime cuál es tu respuesta antes de hacer nuestra primera pausa o receso. Antes que se cierre, ¿quién pone su respuesta?
Listo. Gracias, Carla. Ya tengo, me quedo con la letra B, que